seguir. Estábamos conversando, Pedro, que me decías que después de 1936, a la muerte de Gómez, hubo una concentración de un grupo de estudiantes de la Central, encabezada por el doctor Rísquez y por Jovito Villalba, que llegó hasta Miraflores, y Miraflores fue recibido por el propio López Contreras, caramba, que te decía yo, creo que no sé si es Manuel Caballero o Agustín Blanco Muñoz, que dicen que fue casi que el primer acto ciertamente democrático. A eso iba. Para Manuel Caballero, su tesis es que la democracia venezolana empezó ese año. Porque no fue una concepción. Okay. Sí, porque su tesis es que la democracia venezolana no fue una concepción del poder, fue una conquista de la sociedad civil venezolana. Y si tú te pones a ver, los siguientes 40 años van a ser los mejores de la historia venezolana. Orlando, en 1975, 74, 75, en toda América Latina había solamente 3 democracias: Costa Rica, Colombia y Venezuela. Cualquier, incluyendo Portugal y España, que están también bajo regímenes autoritarios, dictatoriales. No había ocurrido todavía la revolución de los claveles en Portugal, y General Franco seguía vivo, estaba a punto de morir en España, no había empezado la transición. Países que habían tenido una larga tradición republicana, como Uruguay o Chile, estaban bajo dictaduras militares. Venezuela no solamente era una de las 3 únicas democracias. Venezuela, cualquier indicador que tú revises, Venezuela tenía indicadores sociales, y no había desarrollo humano en esa época, similares o superiores a los países del sur de Europa. El primer país del mundo, Orlando, que erradica la malaria fue Venezuela, antes que el sur de Italia, por la campaña sanitarista del doctor Arnoldo Gabaldón. Claro, un país petrolero. Bueno, entonces aquí la cuestión es, fíjate tú, eso es muy importante, porque hoy se dice mucho que las causas de nuestra situación sociopolítica es el petróleo. Como somos un país muy rico en recursos naturales, eso es un incentivo para un régimen autoritario. Pero resulta ser que ya en aquella época éramos el primer exportador mundial de petróleo, el tercer productor mundial después de la Unión Soviética y Estados Unidos, y lo fuimos por unos más de 30 años, y no pese a eso, sino afortunadamente por eso, y hablando más importante aún que eso, y por el uso que se le dio al petróleo, Venezuela dejó de ser una de las naciones más pobres del continente americano a convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Y no estoy exagerando. Hay un dato que es sumamente revelador de cómo le va a los países, que son los saldos migratorios. Un país que recibe muchos inmigrantes es un país que le va bien. La gente no va a los países a pasar hambre, a pasar miseria. Venezuela, por su renta petrolera, tenía unos salarios muy altos, atrajo más de 1 millón de europeos, españoles, italianos, portugueses, luego 3 millones de colombianos y de muchas regiones de América Latina, porque se estaba modernizando rápidamente. Y cualquier indicador que tú quieras usar, alfabetismo, mortalidad materno-infantil, cobertura de educación, cobertura sanitaria, urbanismo, cualquier indicador, educación. El desempeño de Venezuela fue excepcional en esa época. Y en esa misma época, y aquí voy al 45, no sin dificultad, ese país construyó una democracia y por primera vez se pudo dar un régimen político como el que habían soñado los fundadores de la República de 1811. ¿Fue accidentado por qué? Bueno, porque la primer intento de liberalización política que hace el posgomecismo, López Contreras y Medina, termina en una crisis de sucesión que desemboca en un golpe de Estado que le permite a un partido político, prácticamente el único partido político real que había en el país en ese momento, acceder al poder. Nuestro gran primer ensayo democrático, que dura apenas 3 años, y la gran lección que Betancourt particularmente, pero la élite civil que vive esa experiencia, es que ellos se dan cuenta que la democracia no solamente es votar, no solamente es tener un gobierno elegido por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos,
cosa que ya era un paso importantísimo y es fundamental. Sin eso no hay democracia. Democracia también es un pacto de convivencia. Así es. Porque el que hoy en día es mayoría, mañana puede ser minoría. Y así fue como nosotros llegamos al pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo fue un intento por remediar lo que no se había hecho bien en el primer ensayo, y ese pacto, no sin dificultades, afortunadamente salió bien. Sin embargo, lamentablemente la historia es así, y te lo conecto con lo que te decía al principio de la exposición de nuestra conexión con el Caribe hispano. En esta historia se cruzó un gato negro, como dirían algún proverbio ruso, que fue la Revolución Cubana, sin la cual no se explica el régimen de Chávez. Tenemos que ir al corte, pero bueno, llegaste al pacto de Punto Fijo, el cuarto momento de redención sociopolítica, según yo, como dicen los gallegos, ¿no? Sí. Ya venimos para que cierres precisamente con el análisis del pacto de Punto Fijo en nuestros días. Ya venimos. Sí.